Lo que sucede es que intentamos que el universo gire alrededor de nosotros. Pero imagínese por un momento, si la Tierra quisiera tomar el papel del Sol, ¿cuál sería el resultado? Se desintegra. La Tierra no puede ocupar el papel del Sol. Y cuando eso sucede, entonces lo que podemos ver es la ansiedad, familias rotas, caos en el corazón. Y una pregunta que creo que es importante es para determinar si esa esperanza a la cual se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 1 es real o solamente una fantasía. Debemos hacer una pregunta. ¿Quién firma ese diploma o esa aplicación de aprobación que dice aprobada? Tu ciudadanía está aprobada. ¿Quién la firma? Jesús. Él no es como esa foto borrosa que algunos podemos tener en nuestra billetera o en nuestra wallet que se está borrando de la imagen. No, Él está diciendo que Jesús es la manifestación en alta definición de la realidad de Dios. Si tienes a Jesús, tienes acceso directo a la deidad. Jesús es suficiente. Y el universo trata no sobre mí, es para Él. Todo existe para Él. Amados, tú y yo no somos el sol, somos un planeta, si lo podemos decir así. Él no existe para nuestra agenda. Y esto, aunque suene un poco duro, es buena noticia. Porque si tú y yo fuéramos el universo, tendríamos que cargar con el peso de mantenerlo funcionando. Y esa carga, ¿qué es lo que hace? Nos aplastaría. Fíjense lo que dice un psicólogo, que la verdadera sanidad comienza cuando tú tienes una correcta teología. ¡Wow! Y cuando leí eso, asombroso, fíjense. Tu sanidad completa comenzará cuando tú empieces a tener una correcta soberanía. Alabado sea nuestro Dios. Así es. Mis amados hermanos, no sé si se pudo percatar de la letra de esa canción y no sé hasta qué profundidad usted comprende lo complejo que es nuestro Señor Jesús, que nos asombra, pero a la vez es tan hermoso saber que, como dice, escrita está en sus manos nuestra redención. Usted, por eso le pregunto, ¿hasta qué punto llega su conocimiento, vamos a decir, su teología de la divinidad de Jesús? De cuando Jesús lo veamos cara a cara, ¿usted cree que va a ver las heridas en sus manos? Bueno, para pensar, escrita está en sus manos nuestra redención. Así que, de cierta manera, si hemos experimentado heridas nosotros en el pasado, no hay que tener vergüenza por nuestras heridas, porque nuestro Salvador es el único que puede decir que en sus manos está escrita nuestra redención. Wow, eso es otro sermón, no es el sermón de esta mañana. Vamos a nosotros en esta mañana, como iglesia comenzamos la semana pasada, como pueden ver ya ahí en la pantalla, la primer serie de este año. Estamos haciendo una serie expositiva del libro o la carta a los Colosenses. ¿Qué significa expositiva? Es que estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, y el estudio bíblico de los viernes, así estamos haciéndole propaganda para que ustedes se unan a nosotros, desempacamos mucho más, porque podríamos estar aquí una hora y media, pero no quiero mantenerlos acá una hora y media. Por eso no todos los detalles que son importantes y culturales, en cuanto al contexto, lo puede venir a estudiar con nosotros el viernes. Hoy lo que hacemos es que nos metemos directamente al pasaje, porque es un lema que hemos comenzado como iglesia. En inglés suena más bonito, no sé por qué, pero en español no suena tan como asombroso, pero en inglés es We wonder what God can do. Estamos a la anticipación, a la expectativa de lo que Dios puede hacer en nosotros y por medio de nosotros y para nosotros en este año 2026. No porque en el año pasado no haya hecho cosas maravillosas, sino es que siempre estamos a la expectativa, anticipando. Y una de las maneras que quisimos de entrar a ese lema o acercarnos a ese lema es hablando acerca de cómo el Evangelio, how does the gospel afecta o debería afectar nuestra vida diaria, las cosas cotidianas, cómo podemos vivir a la luz del Evangelio y cómo las implicaciones de lo que el Evangelio dice para nosotros y acerca de nosotros debería
afectar nuestras vidas. Y así comenzamos en esta carta a los Colosenses la semana pasada. Así que si usted quiere utilizar una de las Biblias de la casa, vamos a estar en la página 1102 y 1011 en Colosenses capítulo 1. Hoy estamos del versículo 15 al 23, verses 15 through 23. Estudiamos la primera parte del capítulo 1, hoy estamos estudiando la segunda parte. We studied the first half of chapter 1, today we're going to study the second half. Este sermón lo hemos titulado El centro de todo. Ya usted se tiene que haber percatado, todo el culto ha girado alrededor de esa idea. The whole service has revolved around that idea that Jesus is the center of everything. Él es el centro de todo. La semana pasada le recomiendo, si usted necesita ayuda para buscar en la Biblia, levante la mano y alguien en el equipo de hospitalidad le puede ayudar, porque hay dos versiones. Usted puede utilizar su teléfono o tableta como usted quiera o su propia Biblia, pero esta es la página de las Biblias de la casa. La semana pasada, para los que estuvieron aquí, comenzamos el año con una imagen que para muchos, de acuerdo a lo que me han dicho, les quedó grabada esa imagen en el corazón o en la cabeza. Si no se acuerda o si no estuvo con nosotros, le animo a que se actualice en nuestra página de YouTube o en nuestra página de internet. ¿Cuál era la imagen? Y es basada la imagen surgió del capítulo 1, versículos 5 y 6. Es una familia, y especialmente por lo que ocurrió, el evento internacional que ocurrió la semana pasada. ¿Se acuerdan? El sábado para muchos. Una familia que vivía o que vive en una zona de guerra, que recibe una carta de aprobación de ciudadanía en otra tierra. ¿Se acuerdan? Que esa imagen empezó a prender ese bombillo en nuestra imaginación. Y aprendimos que esa carta, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 5 y 6, es una herencia, es una esperanza que tiene el discípulo de Jesús que está guardada, que nadie nos la puede quitar, es una herencia, pero es un futuro asegurado. Pero aunque es en el futuro, afecta radicalmente cómo yo vivo el día de ahora. Cómo vivo en el presente, que es lo que dice Pablo a los Colosenses. La fe y el amor que ustedes están demostrando por la esperanza que tienen guardada en el cielo. Y esa la escucharon a través del Evangelio. Y esa imagen de la cual desarrollamos nos decía que a esa familia que sabía que tenía ya una aplicación aprobada de una ciudadanía en otro país donde hay abundancia, donde hay paz, esa familia ya no vivía escondida en el sótano. Esa familia empezó a ser generosa, empezó a vender todo lo que tenía, todas sus posesiones. Ya no tenía miedo a salir a la calle porque se veían ya en esa otra patria, en esa otra nación donde hay libertad, donde hay paz. Pero había un problema. Y es el problema para nosotros, que todavía viven en esa zona de guerra. Todavía viven en medio del caos. Porque el avión viene, pero todavía no viene. Se va a demorar, puede que se demore. Y para nosotros es igual. Pero hoy, la pregunta para continuar de cierta manera con esa imagen, pero hacer una transición a otra, to make the transition to a new image, but keeping that one in mind, es hacer la pregunta, bueno, y una pregunta que creo que es importante es para determinar si esa esperanza a la cual se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 1 es real o solamente una fantasía. Debemos hacer una pregunta. How can we determine if that hope that Paul talks about is real or is just a dream? Y la pregunta que creo que tenemos que hacer es ¿quién firma ese diploma o esa aplicación de aprobación que dice aprobada? Tu ciudadanía está aprobada. ¿Quién la firma? No la firma Marcos Rubio, no la firma Donald Trump, la firma Cristo. Amén, gloria a Dios. Espérense, por favor, todavía no se me adelante, porque piense por un momento. Y ayer le hice esta pregunta a algunos de los jóvenes de la generación Z, porque yo dije, wow, ¿será que nadie hoy en día utiliza cheques? Y algunos todavía giramos cheque, ¿verdad? Sabemos firmar un cheque y entregar un cheque. Ok, ahora piense por un momento, si un cheque no tiene fondos que lo respalde, ¿para qué sirve ese cheque? No sirve para nada, ¿verdad?
Igual, una ciudadanía es tan segura como el gobierno que la emite, ¿no es así? Si el gobierno colapsa mañana, ¿de qué sirven los papeles? De nada. No sirven para nada. Y por eso la semana pasada hablamos de esos papeles, podemos decir analógicamente, que tenemos para el cristiano, para el discípulo de Jesús, están asegurados, es una herencia guardada, nadie nos la puede quitar, pero todavía vivimos en una zona de peligro y por eso es que Pablo ora en el versículo 10 y en esta parte del capítulo 1 nos va a llamar a permanecer en esa esperanza. Hoy tenemos que mirar entonces al Rey, al que entrega esa esperanza. Hoy vamos de cierta manera a inspeccionar la bóveda, podemos decir, the vault del banco celestial, para ver si Cristo tiene la solvencia suficiente para sostener nuestra vida cuando todo a nuestro alrededor tiembla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? I think this is going to get your imagination. Creo que esto va a captar su imaginación. Que le voy a poner una imagen en la pantalla para que podamos entender quién es este rey. Who is this king? So we can use our imagination. Pensemos por un momento en el sistema solar. Les doy unos 10 segundos para que piensen en el sistema solar, our solar system. ¿Qué pueden ver ahí? El sol ardiente, the sun. Una gravedad, a gravitational pull, que es invisible, pero que mantiene a la Tierra girando en su órbita. Una temperatura perfecta, con estaciones y con vida. Ahora le hago una pregunta. Imagínense si el Sol decidiera por un momento girarse a la izquierda. O imagínense si por un momento, no, ni un momento, 5 segundos, que el Sol decidiera apagarse. If the sun decided to 5 seconds to shut down, ¿qué sería? No un día nublado nada más, not just a foggy day. Sería un caos cósmico. Los planetas se chocarían los unos con el otro. La órbita se rompería. La vida se congelaría absolutamente. O sea, no sé si están entendiendo la idea. El orden depende absoluta y totalmente de que el centro se mantenga en el centro. Order is dependent totally and absolutely if the center remains the center. Y ahora, ¿qué fue lo que hablamos brevemente la semana pasada en cuanto a lo que estaba sucediendo en la iglesia o las iglesias en esta región de la Odisea o en esta ciudad de Colosa hace más de 2000 años? Porque ellos tenían el problema que también enfrentamos nosotros hoy. Porque yo sé que no queremos apagar el sol. Nadie va a decir, no, yo no necesito más a Jesús. Yo no quiero a Jesús, yo odio a Jesús. Nadie diría eso, pero el problema es que sutilmente intentamos desplazarlo o añadirle cosas. ¿Qué es lo que le estaba pasando a los hermanos en Colosa? La tendencia humana es el desplazamiento sutil, pero es un desplazamiento mortal. ¿Y cómo luce? What does that look like? Es buscar seguridad en la política en lugar que el evangelio. Así es que se ve sutilmente. Empezamos a confiar más o a encontrar más seguridad en nuestra cuenta bancaria que en la providencia de Dios. ¿O cuáles eran los rumores o las voces que pensaban escuchar allá en Colosa por estos falsos maestros? No, Jesús no es suficiente, es Jesús más. Para nosotros sería Jesús más la comodidad. Jesús más la aprobación social. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Yo sé que usted no lo confesaría públicamente, pero tal vez funcionalmente nos podemos dar cuenta que a veces lo que sucede es que intentamos que el universo gire alrededor de nosotros. Pero imagínese por un momento, si la Tierra quisiera tomar el papel del Sol, ¿cuál sería el resultado? Se desintegra. La Tierra no puede ocupar el papel del Sol. Y cuando eso sucede, entonces lo que podemos ver es la ansiedad, familias rotas,
caos en el corazón. Amados hermanos, hoy, por la gracia de Dios, bendito sea Dios, cumplimos como iglesia 5 años. Y les soy honesto y tengo que ser vulnerable con ustedes. Si miramos atrás, no hemos llegado hasta acá sin cicatrices. Espero que usted pueda entender eso. No llegamos hasta acá con cicatrices. Es más, el jueves pasado estábamos celebrando primer reunión de hombres que quieren equiparse para ser mejores padres. Y una cosa que después me llevé, que es asombroso, que de 6 de esos 9 hombres, 6 de esos hombres se han bautizado en esta iglesia. O sea, no han venido con ningún conocimiento y aquí han conocido al Señor. Pero no hemos llegado aquí sin cicatrices. Muchos matrimonios, familias se han fortalecido. Otros pasaron por el fuego y lamentablemente otros se rompieron. Algunos que empezamos aquí, ese primer estudio bíblico los viernes por la noche, ya no están con nosotros. Y eso duele. That hurts. Hemos tenido victorias, pero también hemos tenido pérdidas. We've had losses, but we've also seen victory. Y la pregunta que tenemos que hacer entonces, ¿por qué seguimos aquí? Why are we still here? No es por mi gran estrategia. No es por la gran estrategia del pastor de la iglesia madre. No es por mi fuerza. No es porque seamos perfectos. ¿Sabe por qué estamos aquí? Estamos aquí porque durante los últimos 1820 y pico de días, a pesar de nuestros errores y a pesar de los dolores, ¿sabe quién no se ha movido? El sol. El sol no se ha movido. No el sol literalmente, sino el centro, que es Jesús. Como dice el versículo 17, que ahora vamos a ver todos, en Él todas las cosas subsisten. Él ha sido la gravedad que nos sostuvo. Cuando todo lo demás a nuestro alrededor falló, Él no falló. Él se ha mantenido. Él nos sostuvo. Hoy, en este 5º aniversario, quiero que al mirar este pasaje tenga esa palabra en mente. Él es el centro de todo. Él es supremo. Y por Él estamos aquí y por Él seguiremos hasta que Él nos lo permita. Padre, gracias por tu palabra. Ilumínanos, Señor, que ahora no sea yo hablando, Señor, hazme a mí a un lado. Que sea tu palabra hablando a través de este inútil siervo, para tu honra, para tu gloria, que Cristo sea magnificado, exaltado, que Él lo veamos como Él es supremo sobre todo el universo, sobre su iglesia y sobre nuestras vidas, Señor. Que hoy si hay alguien entre nosotros, aquí o a través de las diferentes plataformas que no, aún, Señor, Cristo no es el centro de su vida, Señor. Hoy, Padre, regala fe donde es necesario. Concede el don del arrepentimiento para que, Señor, en vez de desplazar a Cristo de nuestras vidas, podamos hacerlo el centro de todo lo que somos y hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si quiere leer conmigo, vamos a comenzar con el versículo 15, continuando donde nos quedamos la semana pasada, hablando de lo que Él, Dios, ha hecho por nosotros, que nos ha facultado, nos ha hecho aptos para participar del reino de la luz, nos libró del dominio de la oscuridad al reino de su Hijo amado. Y comienza el versículo 15 hablando otra vez acerca de la supremacía de Jesús. Y dice, Él es la imagen, el eikon, dice en el griego, de el Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y es para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en el cielo, haciendo la paz mediante
la sangre que derramó en la cruz y también las cosas en la tierra. Pero en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que, amados hermanos, se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y para poder ayudarnos a desempacar todo ese himno hermoso que dicen los eruditos del Nuevo Testamento, que era una canción, un himno exaltando la supremacía de Cristo, les pongo ahí un principio que nos va a ayudar de que Cristo es el centro legítimo, la cabeza incuestionable de todo el universo y de la iglesia espiritual. Y no solo porque lo diga yo, quiero que lo veamos del pasaje, porque Pablo mismo arranca, entendemos, dicen los eruditos, we understand, we believe, que él adapta este himno que ya era existente dentro de su tiempo para exaltar a Jesús, que Él es la imagen invisible de Dios. La palabra en el original es la palabra eikon. Es la imagen del Dios invisible, y eso es importante porque a veces muchos creo que sentimos que Dios está lejos. Sometimes we think He's far. A veces pensamos que Él es como una energía abstracta o un abuelo en las nubes, como que Él está desconectado de mi sufrimiento. He's disconnected from my suffering. Y Pablo nos dice y quiere que veamos, ¿no? Que si tú quieres ver a Dios, if you want to see God, just look at Jesus. Mira a Jesús. No tienes que ir muy lejos. Mira a Jesús. Él no es como esa foto borrosa que algunos podemos tener en nuestra billetera o en nuestra wallet, que se está borrando de la imagen. No, Él está diciendo que Jesús es la manifestación en alta definición de la realidad de Dios. Si tienes a Jesús, tienes acceso directo a la deidad. Jesús es suficiente. Y aquí, por eso le digo que venga los viernes, porque ahí desempacamos. Pablo está hablando directamente hacia esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas que trataban de confundir a los seguidores de Jesús, de que Jesús no era suficiente, que en Jesús no habitaba la deidad en toda su plenitud, que Dios había distribuido la divinidad en diferentes existencias. No, Pablo dice, no, Él es el Rey, Él es el Supremo, no necesitamos intermediarios. Por eso vamos a ver después en otros capítulos que él habla acerca de esto. No hacen falta los ángeles, no hacen falta secretos místicos. Jesús es el Rey. Amén. ¿Y por qué es eso importante? No solamente saber de que Él es supremo sobre todo, pero ¿para qué fue creado todo lo que podemos ver nosotros? Y nos lo dice en el versículo 16, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo por Él y para Él. Sé que eso es fácil decirlo, pero especialmente en una cultura en la que vivimos, que es la era del yo, mí. No sé si ustedes saben, en algún momento, hace unos años atrás, cuando salió la primer plataforma de redes sociales, the first platform, ¿cómo se llamaba? MySpace, mi espacio, es mi espacio. El yo, el iPhone es mi. Eso choca, el Evangelio choca con nuestra cultura, porque si reflexionamos a veces, si vemos nuestras publicaciones o a veces hasta nuestras oraciones, por decirlo de esta manera, a veces como que pensamos que Dios existe para servirnos a nosotros. Como que Dios existe para cumplir nuestros sueños, para darnos el trabajo de nuestros sueños, para darnos la comodidad que nosotros nos merecemos. Pensamos que Dios existe para eso. Y la Biblia nos da una bofetada llena de gracia,
Porque nos dice que el universo trata no sobre mí, es para Él. Todo existe para Él. El universo existe para Él. Amados, tú y yo no somos el sol. ¿Estamos de acuerdo? Somos un planeta, si lo podemos decir así. Él es el sol. Existimos para su gloria. Él no existe para nuestra agenda. Y esto, aunque suene un poco duro, even though this sounds a little hard, es buena noticia. It's good news. Es buena noticia. Porque si tú y yo fuéramos el universo, tendríamos que cargar con el peso de mantenerlo funcionando. Y esa carga, ¿qué es lo que hace? Nos aplastaría. Y por eso es que muchos psicólogos o consejeros, y no lo digo yo como si no tuviera ningún tipo de conocimiento, porque es parte de lo que yo estudié también. Fíjense lo que dice un psicólogo, que la verdadera sanidad comienza cuando tú tienes una correcta teología. ¡Wow! Cuando leí eso, asombroso, fíjense. Tu sanidad completa comenzará cuando tú empieces a tener una correcta soberanía. O en otras palabras, la ansiedad disminuye cuando dejas de intentar ser Dios. Entonces, pero ¿cómo tiene que ver eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Que la ansiedad tiene que ver ¿con qué? Con el temor a lo desconocido y el temor a el mañana o el temor a perder el control. ¿Y quién tiene el control? No yo, lo tiene Jesús. Entonces la ansiedad disminuirá cuando yo intente de ser o deje de intentar ser Dios, de que el universo no gira alrededor de mí. Es para Él. ¿Por qué? Y aquí en el versículo 7 creo que es la frase más reconfortante para nosotros que somos un poquito más ansiosos. Fíjense lo que dice el versículo 17. Todas las cosas en Él subsisten. Leámoslo, vamos a leerlo juntos otra vez porque la versión mía quizás es un poco diferente a la suya. Dice, Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. ¿Qué significa eso? What does that mean? Algunos que creen en el deísmo piensan que si Cristo creó el mundo, ¿no es así? Dice ahí que Él lo creó. No hay nada antes de Él lo creó todo. Pero algunos piensan que como que Él le dio la primer vuelta al reloj para que comenzara el tiempo del universo y Él se fue a dormir y dejó que... No es así, no es así. Es el principio activo que Él impide que la realidad se desintegre en estos mismos momentos. Todavía veo un poco de caras como... Déjenme ver si se lo puedo explicar de esta manera. A nivel biológico, pensemos por un momento, biologically speaking. Fíjense, Él mantiene unidos todos los átomos de tus células ahora mismo. No sé si podemos hacer una pausa y pensar. ¿A dónde puede usted tocar su próximo latido? Póngase ahí la mano o acá. El próximo latido suyo y mío, sabe que no es automático. Es un regalo de Dios. It's a gift from God. A nivel mental, a ver si lo podemos entender así. Mi cordura, no quiero que nadie se sienta mal, mi cordura cuando la presión del mundo avanza y está a punto de quebrantarme, yo no me he vuelto loco por los problemas, ¿sabe por qué? No es por mi fuerza, es por su gracia sustentadora. Amén. A nivel global, pensemos por un momento, esto es para poder explicar lo que dice el versículo 17. A nivel global. Las semanas pasadas todos escuchamos, el que no haya escuchado es porque no quiere, el evento internacional que sucedió. En la clase de panorama de bíblico y el Antiguo Testamento aquí hablamos, ¿se acuerdan? Babilonia, Asiria, los griegos, los romanos, los medo-persas. No dice la palabra de Dios que Dios pone para disciplinar y Dios quita y después disciplina al que Él pone. Todo está en control, Dios o no. En las naciones, aunque las noticias nos digan régimen, guerra, lo que quieran decir,
dictadura, economía, el trono no está vacío. Jesús está sentado en el trono, amén. En Él se sostienen todas las naciones. Se sostienen todas las naciones. ¿Lo creemos? Do we believe that? Y yo quiero hacer una pausa porque yo sé que al decir Cristo sostiene todo. I know when I'm saying Christ sustains everything. Alguno de nosotros se nos hace un nudo en la garganta. We immediately get like a knot in our throat. Porque estamos pensando lo que pasó quizás en la víspera de Nochebuena, en la víspera de Año Nuevo, que de repente nuestra vida cambió radicalmente, como tenemos un hermano que le pasó así, que le sucedió así. Están pensando en la carta de despido de trabajo que recibieron hace un mes o 2 meses. Están pensando en la cita de corte que tendrán este mes o el mes que viene. Y la pregunta honesta, la pregunta que duele es, pastor, sí, Jesús sostiene todo. Pero ¿por qué me siento como que si mi vida se me está cayendo a pedazos? Empecé a venir a la iglesia, empecé a buscar a Jesús. ¿Y por qué me pasa esto en estos momentos? Y escuche bien esto. Listen very carefully. Fíjense, si regresamos a la analogía del sol. La gravedad del sol no significa que en la tierra no haya tormentas, ¿no es así? Dígame a usted en algún momento cuando ha visto que la tierra, a pesar de las tormentas, los terremotos que han habido, se haya salido de órbita. ¿Se ha salido o no se ha salido? Nunca. Eso significa que incluso en medio del huracán de nuestra vida más violento, el planeta no se va a desintegrar. Amén. Puede venir la tormenta del trabajo, que es horrible, pero el sustentador, que es Jesús, promete que esa tormenta no te destruirá el alma. Recuerden la analogía. La tierra sigue girando porque el sol es el que lo mantiene. Ante ese juez, ir delante de ese juez es aterrador. Pregúnteselo a mi esposa que está aquí adelante, Lourdes. Hace 19 años, con un bebé en el vientre, con una bebé de 6 años y con una orden de deportación. No me crea a mí, pregúnteselo a ella. Ir delante de ese juez que nos dijo 30 días tienen, es aterrador. Pero ¿quién nos sostuvo? No importa el veredicto humano que te dé una persona, tu órbita como hijo de Dios está intacta. Nadie la puede cambiar. Amén. En Cristo, amados hermanos, estar en Cristo, no, escuche bien, no nos blinda del sufrimiento, pero nos asegura que el sufrimiento no va a tener la última palabra. Eso es lo que nos asegura. Él te va a sostener. Él te está sosteniendo ahora mismo, incluso cuando sientes que tus manos te están temblando. Y te lo voy a hacer a manera de una pregunta, a ver si lo podemos afirmar más en nuestro pensamiento. Y se lo pongo ahí en la pantalla. Si Él verdaderamente tiene el poder para sostener las galaxias en sus manos, los átomos y la historia universal, ¿no crees que Él tiene la solvencia para sostener tus problemas mañana por la mañana? Pensemos por un momento. Think about it for a moment. Si tú crees que Él sostiene las galaxias, si tú crees que Él sostiene los átomos en cada célula de tu cuerpo, si tú crees que Él sostiene la historia del universo, no tiene la solvencia para sostenerte mañana, o pasado, o este mes o el próximo. Tu cheque de ciudadanía, que es en el cielo, tiene fondos infinitos. Amén. Fíjense que ahora Pablo da una vuelta y gira del universo ahora a nosotros aquí sentados, porque él dice que Él es la cabeza de la iglesia, en el versículo 18. Y me encanta esa imagen que él da porque no es corporativa, es más biológica. It's biological, it's not corporate. ¿Qué significa eso? What does it mean? ¿Cuál es la diferencia? En una empresa, si el jefe o el CEO se va de vacaciones o renuncia, ¿qué le sucede a la empresa? La empresa va a seguir funcionando, ¿no es así?
Pero en un cuerpo, si le cortas la cabeza, ese cuerpo va a morir instantáneamente. ¿Qué significa eso? Que Sunlight Miami, cualquier iglesia local, fiel a la palabra, al evangelio, a los principios, los propósitos de una iglesia, no es un lugar donde Jesús visita domingos porque le sobra el tiempo. Es un organismo que existe porque extrae su vida de Jesús. Sin Jesús solo somos un club social. ¿Sabe eso, verdad? Sin Jesús somos un club social que tiene música bonita para algunos. No, ¿qué es lo que queremos declarar en este quinto año como iglesia? Que Él manda aquí. Que Jesús manda aquí. Amén. Que esta es su iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Es su cuerpo. Al igual que el sistema solar, si obedece al sol, tienes que obedecer al sol, ¿no es así? La iglesia solo tiene vida cuando orbita alrededor de la cabeza, que es Jesús. And why is that so? ¿Por qué? Porque es mejor decidir así como iglesia. Y no solo como iglesia, sino usted personalmente. ¿Por qué decidir dejar que Él sea la cabeza y el centro de su vida? Lo dice el versículo 19, porque en Él está la plenitud. En Él habita la plenitud de la deidad. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la deidad. Dice, obviamente Pablo está arremetiendo en contra de algunas de las creencias, pero no la vamos a desempacar toda. Venga el viernes para que se dé cuenta a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Pero sí, de cierta manera, era lo que estaban enseñando, es que Jesús no era Dios, que era un simple mortal o era un ser creado, pero no Dios, porque Dios no puede habitar en la materia. La materia es mala, lo único bueno es el espíritu. Y por eso Pablo dice, no, toda la plenitud habitó en Jesús. Toda la plenitud de la divinidad habitó corporalmente. No es que Él era un fantasma, era el mismo Dios. 100% Dios, 100% hombre. Y eso nos ayuda a nosotros, especialmente como iglesia, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la iglesia necesita a Jesús más entretenimiento para ser relevante. La iglesia necesita a Jesús más la política para ser relevante. La iglesia necesita a Jesús más programas de autoayuda para ser relevante. Y Pablo nos dice, no, toda la plenitud de Dios está en Jesús. Como dijo una vez un hermano el año pasado, él ya no está aquí, entonces lo puedo decir. Me dijo, pastor, me mostró el video de TikTok de un cura que andaba haciendo, como parecía un concierto, música techno. Dijo, pastor, usted tiene que hacer eso para que esto se llene de jóvenes. No necesitamos hacer eso. No hay que añadirle más a Jesús. Hay que profundizar en Jesús. Hay que equipar a los santos para profundizar en el conocimiento de Jesús, porque Jesús es más que suficiente. Amén. ¿Y cómo Él logra esto? Y aquí llegamos al corazón. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logra el Señor esta obra de redención para que nosotros ahora participemos juntos con Él? Y es donde nos llega el corazón, and that's where he gets to the heart. En el versículo 20, dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo reconcilió este Dios cósmico a un mundo rebelde como usted y como yo? Fíjense que no fue una reunión diplomática. No fue con la firma de un papel. Fue con su sangre. El creador del universo sangró, el sustentador de la vida murió. Fíjense que en todas las religiones que existen, el ofensor es el que debe de pagar al ofendido para ver si el ser que existe puede perdonarle la vida o puede apaciguar su justicia. El Evangelio invierte esa ecuación. El ofendido, que es Dios, es el mismo que paga el precio para reconciliarnos a nosotros, que estábamos en enemistad con Él, que estábamos alejados de Él. Ese es el costo de la paz
la sangre de Cristo. Por eso tu ciudadanía y mi ciudadanía está segura, porque ya fue pagada por el precio más alto posible, que es por su sangre. Noten que Pablo no dice que es por nuestras acciones. Antes de decir que es por nuestras acciones, dice que es por la actitud del corazón. El corazón es el problema. ¿Por qué sabemos que es el problema? Porque ahí es donde mira directamente a nuestros corazones y nos mira directamente a los ojos. Y tenemos que hacer la pregunta, bueno, ¿cómo esto es relevante para mi vida? How is this relevant for my life? ¿Qué significa esto para mí hoy? ¿Por qué hay caos? ¿Por qué existe el caos? Versículo 21 dice: en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Por qué experimentamos el caos, la ansiedad, las relaciones rotas? Fíjense que el pasaje lo que nos dice que nosotros no solo cometemos errores, ¿ya? Sino que de cierta manera queremos ser el sol en nuestras vidas. Ahí es donde estaba el problema para los Colosas y para nosotros. Ahí estaba la tentación para los colosenses y también para nosotros. Y eso es el desplazamiento sutil. Porque quizás usted no lo va a ver radical y usted no lo va a ver de una manera explícita. El desplazamiento sucede sutilmente. Es a subtle displacement, que es poner a otra persona, a otra cosa o a otra idea en el centro de mi corazón. Yo quiero ser el sol. Ahí es donde viene el problema, querer ser el sol, querer que el dinero sea el sol, querer que nuestra pareja, nuestra comodidad sea el centro de la gravedad. Pero ¿qué es lo que puede suceder o qué es lo que sucede cuando un planeta pequeño intenta ser el sol? El resultado es el colapso. Te quemas y quemas a los que están a tu alrededor. Porque no fuimos llamados para ser el centro de nuestras vidas. Y como seguidores de Jesús siempre va a estar la tentación. Por eso Pablo va a orar y nos dice por medio del versículo 23, que es el reto para aquellos de nosotros que estamos en Cristo Jesús, es permanezcan en Jesús, permanezcan en la esperanza que han escuchado en el Evangelio. No desplacen a Jesús de sus vidas, no lo saquen del trono que Él merece en sus vidas. Y fíjense que él usa 3 imágenes para aquellos hermanos que saben acerca de la construcción. Usa 3 imágenes de la construcción. En el versículo 23, si quiere verlo conmigo. Dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Ojo, bien cimentados, estables, sin abandonar la esperanza. Algunas versiones dicen fundados. Que se mantengan fundados, como un edificio con cimientos profundos en la roca, no en la arena, ni en la opinión pública. Firmes, como alguien que está sentado y tranquilo, no corriendo con pánico de un lado a otro. Sin moveros, dice la Reina Valera, no moviéndose de la esperanza. O sea, resistiendo la corriente. ¿Por qué? Porque el mundo, amado hermano, va a querer empujarnos para que desplacemos a Jesús. Pero el llamado para nosotros es que mantengamos, ¿qué? Anclados en Jesús. Ahora, y ahí sí vamos terminando. ¿Cómo se ve esa estabilidad y esa firmeza el día de mañana? Cuando regresemos a nuestros lugares de trabajo. Cuando regresemos ahora a nuestras casas. ¿Cómo se ve esa firmeza? Para que el que está en crisis hoy tal vez, o el que necesita prepararse para mañana. Probably we're not there right now, but maybe we have to be ready for tomorrow. Tal vez en el matrimonio por ahora, quizás puede ser que estás pasando por una tormenta. ¿Cómo se ve esa estabilidad? Que dice Pablo, firmes, cimentados, sin abandonar la esperanza. Que aunque venga una tormenta, momentos difíciles, yo no le eche la culpa a esa tormenta a los momentos difíciles. Una enfermedad, una crisis financiera, porque Cristo sigue siendo el pegamento. La vieja manera sería guardar rencor, devolver golpe
por golpe la nueva manera ahora en Cristo, el privilegio que tenemos es recordar que Él hizo la paz con nosotros. Si el Rey del universo hizo la paz cuando tú y yo todavía éramos sus enemigos, la estabilidad significa que ahora usted y yo tenemos el poder para perdonar y buscar la paz hoy en nuestro matrimonio y en cualquier otra relación. ¿Cómo luce esa firmeza, esa estar cimentado en nuestra vida financiera, por ejemplo? Tal vez hoy estás sufriendo, tal vez no, tal vez estás cómodo. Maybe you are comfortable. Pero ¿qué harás si la economía mañana colapsa? Estar fundado significa que tu paz no depende del saldo en tu banco, sino de aquel en quien todas las cosas subsisten. Si tu dinero falla, tu sustentador ha prometido que Él no falla. Estabilidad, entonces, es decir, mi cuenta bancaria está bajita, pero mi Dios no ha caído del trono. Él me sostiene y no me sostiene el dinero. Ante un diagnóstico médico, una noticia legal, el mundo puede parecer como que se está derrumbando. Pero el versículo 23 dice, tú permaneces firme, cimentado. No porque tú eres fuerte en ti mismo, sino porque tu vida está escondida en el único. Fíjense que Pablo lo deja claro, el que venció la muerte y es el que es el primogénito de la resurrección. Sé que las sectas han tratado de utilizar esa palabra para decir, mira, Él es la primera creación, es el primer ser creado, pero Pablo lo dice claramente en el original, ¿no? Él es primero en cuanto a primicia, en cuanto a jerarquía, en cuanto a herencia. Él es la supremacía, no es algo cronológico. Y si estás aquí en esta mañana porque un amigo te invitó tal vez por el aniversario, te sientes curioso, tal vez sientes que tu vida posiblemente está fuera de órbita, un caos interno. Quiero que sepas que ese amigo que te invitó no es perfecto, no somos perfectos, pero algo sí podemos decir, hemos encontrado al centro, que es Jesús. Tal vez te sientas que has fallado demasiado, ya sea que estés aquí o estés en las diferentes plataformas y dices, no, yo he fallado demasiado. Pero mira lo que dice el versículo 22. Él murió para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles. Esa es lo que se llama la justicia ajena de Jesús. Amados, el Dios que sostiene las galaxias te conoce, te ama y pagó con su sangre para traerte hoy a casa. No tienes que venir para arreglar primero tu vida. Ven solo a Él. Él ordena tu vida. Ven al sol y la gravedad te va a sostener. Amados, este quinto año no celebramos un edificio. We don't celebrate a building. No celebramos el nombre de una iglesia. We don't celebrate the name of a church. Celebramos la gravedad de la gracia. Y hoy salimos con esta certeza de este lugar. Cristo es el creador, Cristo es el sustentador y Cristo es la cabeza. Mientras Él sea el centro, estamos seguros. Amén. Mientras Él sea el centro de tu vida, puedes descansar en paz y con seguridad. Padre, gracias. Porque hoy nos recuerdas, quizás para algunos es un recordatorio, es una reafirmación, quizás para otros es una verdad novedosa, porque las circunstancias no nos revelan lo mismo, pero es una verdad que no cambia, que en ti todo se sostiene, en ti
el universo, las átomas, las galaxias, la historia del universo son sostenidas por ti, Señor. Y si eso es verdad, ¿cómo esa seguridad no cambiaría nuestra vida? ¿Cómo no ha de cambiar nuestras vidas? Es una realidad para aquellos que hemos conocido que Jesús es Señor, es el Rey Supremo, que no necesitamos más nada para estar seguros, Señor. Padre, perdónanos cuando el desplazamiento que ocurre en nuestras vidas es porque pensamos de que necesitamos a Jesús más algo para poder tener seguridad. Perdónanos si en algún momento hemos creído esa mentira paralizante de que nuestra vida será mejor cuando ya no tengamos problemas. Padre, ayúdanos a creer que la seguridad que tenemos ahora en Cristo Jesús, que el que ha firmado esa seguridad, esa herencia, es el Rey del universo, que en Él podemos confiar, que Él sostiene nuestras vidas, que Él no está lejano, Él está cerca y está con nosotros y a favor de nosotros. Padre, te alabamos y te exaltamos. Jesús, recibe toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.